a todos y todas, bienvenidos al primer programa Informados. Soy su presentador, Jordi Sandoval, un estudiante más de nuestra alma mater, y en esta ocasión hablaremos sobre la nueva consulta popular que trata si el Ecuador debe dejar que el petróleo siga bajo el subsuelo del Yasuní. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Leonel Fuentes Viteri. De mi parte es un gusto que esté aquí. Él es el decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, abogado y licenciado en Ciencias Sociales y Políticas por la misma universidad, magíster en Derecho Constitucional por parte de la Universidad Espíritu Santo, doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de la red de expertos del programa Armonía con la Naturaleza de las Naciones Unidas, miembro de la Casa de la Cultura del Ecuador, Benjamín Carrión, y por último, pero no menos importante, miembro del Centro Euroamericano de Investigaciones Políticas Constitucionales, CEDUAN, por parte de Italia. Nuevamente es un gusto que esté aquí presente. He escuchado que usted es de los decanos más jóvenes y eso es algo probable, creo que estamos ahí dentro de ese rango de los más jóvenes. Y algo que me interroga a mí, para empezar, para poder entrar más en contexto, es cómo usted ha traspasado esa barrera de no estar solo en lo político de la metrópoli, sino también ir más allá de las leyes, lo que es los derechos de la naturaleza, del medio ambiente, la cultura, porque cualquiera podría pensar que solamente usted ve por lo urbano y ya, pero al ver que usted va más allá de eso es algo que a mí por mi parte me sorprende y quiero saber más al respecto, que me comente. Bueno, primero muchas gracias por la entrevista. Estoy convencido de que estos programas nos permiten llegar a un inmenso público que puede reconocer ciertas ideas, algún conocimiento, podemos transmitir, sobre todo algunos saberes o formas de pensar que permiten que la Universidad de Guayaquil brinde este servicio a la gente, ¿no? Por medio de las redes sociales entiendo que nos están viendo y que esto va a servir para poder aclarar algunas ideas. Bueno, cuando uno estudia Derecho tiene una educación clásica, ¿no? Y la educación clásica parte con estudiar los conceptos más elementales del derecho, lo que normalmente se estudia en cualquier universidad, ¿no? Uno estudia las teorías más conocidas, pero como el derecho es una ciencia social y una ciencia social tan dinámica como la nuestra, va cambiando, se va transformando, va haciendo cosas que hacen que los sujetos del derecho también se varíen, hace que estas nuevas tendencias, estas nuevas formas permitan que haya derechos emergentes, que haya que existan nuevas visiones sobre el quehacer del derecho. Y es así que existe el pluralismo jurídico, es así que existe unas nuevas formas de ver el Estado y por supuesto también nuevos sujetos del derecho, ¿no? Cuando yo estudié Derecho en esta universidad, uno estudiaba el derecho, por ejemplo, como y estudiaba los sujetos del derecho, eran las personas naturales, las personas jurídicas, no había más. Pero bueno, a través del tiempo se ha desarrollado tanto que también los colectivos, los pueblos, nacionalidades, son también un sujeto del derecho y también a partir del año 2008, con la promulgación de la Constitución de Montecristi, apareció este nuevo derecho, este nuevo sujeto del derecho que son la naturaleza. Y entonces, del 2008 hasta acá, en este trajín, ha venido un poco escribiéndose bastante sobre el tema, se ha venido desarrollando alguna jurisprudencia relevante y eso nos ha invitado a muchos abogados, juristas, a inclinarnos por estudiar esta nueva forma de ver el derecho. Claro, eso es interesante porque algunos pensarían que derecho, jurisprudencia solo debe ser abogado, fiscal y punto, ahí termina todo. Y es bueno poder conversar aquí con usted, saber que estamos hablando de esto y de hecho de aquí parte la nueva consulta popular sobre si el Ecuador tiene que dejar bajo el petróleo del Yasuní en el subsuelo, porque según he escuchado los intereses políticos piensan que es mejor seguir extrayendo porque la crisis económica y que una salida fácil, pero uno se pone a pensar de una sola manera, pero una moneda tiene dos caras, obviamente. Claro, eso podría ayudar a nuevos problemas sociales y todo, pero la gente que iba allá, la naturaleza de allá, y entre todas otras cosas. Por eso, entonces, uno podría pensar, me quedo con uno, me quedo con otro. ¿Cómo podemos resolver ese interrogante? Mire, esa lógica del pensamiento extractivista, esa lógica del pensamiento de explotación atroz de los recursos naturales, ya está siendo descartada en el mundo actual, ¿no? Los países más desarrollados no son los países que extraen más petróleo, son los países que desarrollan la tecnología, que desarrollan un sinnúmero de inteligencias que permiten optar por otras formas de desarrollo para su población. Los países más bien que no tienen esas condiciones
son los que se mantienen en una cultura, digamos, de extractivismo y sobre todo que no han podido desarrollar su matriz productiva. Hoy por hoy la tendencia es a innovar en la matriz productiva, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, pero buscando alternativas de desarrollo. Y esas alternativas de desarrollo están, por ejemplo, con cambiar la producción de energías mediante los combustibles fósiles, ¿no? Los combustibles fósiles que son a partir del petróleo, el carbón, y que sin duda alguna siguen siendo importantes. Nadie va a descartar que es importante la producción de petróleo, pero lo más importante actualmente es que si seguimos explotando la naturaleza, los recursos naturales de la forma que lo estamos haciendo, en el corto o mediano plazo vamos a extinguir todos estos recursos y esa extinción no nos va a dar ninguna salvaguarda para que siga superviviendo la especie. De tal forma de que el petróleo no es la única forma de salir de la pobreza. Si fuera así, ya habríamos salido de la pobreza. Los primeros barriles de petróleo salieron en los años 70. Estamos en el 2023 y el Ecuador no ha salido de la pobreza. Al mismo tiempo, en los años 60, Ecuador y Costa Rica, por ejemplo, tenían un ingreso económico similar, tenían un desarrollo económico similar, pero hoy por hoy, Costa Rica, que no es un país petrolero, tiene mayores ingresos económicos y no tiene petróleo. Han buscado otras alternativas. El ingreso per cápita, por ejemplo, en Costa Rica es entre el 60 al 70% superior al ecuatoriano, siendo un país petrolero, ¿no? Ahora, el problema es que si el petróleo hubiera sido desde su momento inicial, de los años 70, los 80, los 90, los 2000, que son bastantes décadas ya, invertido en la población, y hará para que nosotros ahorita, 40 años después, ¿no?, estemos en unas condiciones, 50 años después, estemos en unas condiciones mejores. Y la verdad es que no es así. Hoy por hoy, por ejemplo, el petróleo no es el principal rubro de exportaciones del Ecuador. El petróleo aproximadamente estará por el 34, 35%. Y no es el principal rubro de ingreso de divisas. Aunque parezca raro, compite con las remesas. Es decir, una de las principales divisas que ingresan al país, que es dinero que no nos cuesta nada, al menos los que estamos acá, que somos los que recibimos ese recurso, proviene de las divisas que mandan los ecuatorianos que están en España, que están en Alemania, que están en Estados Unidos, que están en todo el globo terráqueo y que envían dinero a los ecuatorianos. Entonces, con esa lógica, mejor busquemos otras alternativas, porque el petróleo no es la solución. Por supuesto que hoy por hoy sigue siendo algo relevante, pero insisto, ¿no? Tal vez es como cuando uno utiliza algo que puede ser que ahorita te sirva, pero sabes que mañana va a ser un problema, ¿no? Es decir, un Estado moderno tiene que buscar alternativas de todo tipo que permitan la sustentabilidad, y el petróleo no es sustentable, y el petróleo realmente está siendo cada día más relegado de las economías de los países desarrollados. Y si nosotros queremos llegar a ser un país desarrollado, tenemos que buscar cambiar la matriz productiva y evidentemente abonar todos nuestros esfuerzos para que el gobierno logre alcanzar mejores días con otras alternativas. Usted que nos comenta eso, entonces, ¿será que algo respecto de eso tiene que ver sobre la nueva consulta popular que se planifica por este año, o es algún otro tema, obviamente igual del Yasuní, pero de otra índole, de otro punto de vista, o qué podría ser? Coméntenos usted sobre eso. Sí, bueno, ahorita es un tema, y bueno que ustedes lo han tratado en su programa y lo han querido incluir dentro de los programas de informados, porque no ha sido tratado, y la universidad está para eso, para poner en el debate, para poner en la contradicción, para ponerlo justamente a las ideas, para que salgan las mejores conclusiones de la población. Y justamente un tema que no ha sido tratado, tal vez porque estamos distraídos en la política, estamos distraídos en la muerte cruzada, estamos distraídos en la asamblea y en otros temas que tal vez hacen que nos distraigamos de los temas más importantes, como es el tema de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, informarles que la Corte Constitucional hace pocos días acaba de emitir el dictamen por medio del cual se otorga, digamos, se reconoce la constitucionalidad de una pregunta y ordena la consulta popular, que se va a dar en los próximos meses. Es probable que se dé en el mes de julio, y si no, que se junte, si es que hay la muerte cruzada, en 3 meses. Pero la consulta popular consiste en lo siguiente. Dice la pregunta, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano deje el petróleo que está en el Yasuní, en el bloque 43,
en el subsuelo, ¿sí o no? Y una pregunta que nos lleva al debate de saber, si votamos sí, vamos a dejar el petróleo debajo del subsuelo, y si decimos no, vamos a seguir extrayendo. ¿Cuál es el tema de este bloque 43? ¿No? Primero, que está en una zona que es la zona más biodiversa del mundo. Es decir, nosotros en el bosque, en el Parque Nacional de Yasuní tenemos la biodiversidad más extraordinaria del mundo. Es decir, en una hectárea tiene más biodiversidad que toda Norteamérica, ¿no? Lo dicen los científicos. De tal forma de que no es cualquier cosa extraer petróleo de ahí. Es decir, si traemos el petróleo del Sahara, de algún desierto, bueno, al final del día la biodiversidad es mínima. Pero aquí justamente, en un parque nacional, en el Parque Nacional Yasuní, en el bloque 43, es especialmente relevante. Tal vez no sea cuantitativamente muy importante, porque lo que se extrae son 55.000 barriles diarios. Aproximadamente eso es entre el 3 a 4% de la producción petrolera ecuatoriana. No es mucho, pero simbólicamente representa mucho más que lo que ingresa por los recursos obtenidos por el petróleo, ¿no? Porque ahí están grupos no contactados, hay culturas, los tagaromenae, los tagaeri, están una biodiversidad de flora y fauna que es única en el planeta y que nosotros estamos invitados a protegerla. Entonces esta pregunta es importantísima y yo creo que la Universidad de Guayaquil y todos los estudiantes y todos los profesores y todos los que estamos dentro de la comunidad universitaria debemos comenzar a pensar en esta consulta, porque finalmente llegaremos a esas urnas y tendremos que depositar nuestro voto. Claro, eso tiene sentido, y más aún porque la gente, cuando siempre escucha a Yasuní, dice, quizás por la presión social dirán que es importante, porque necesitamos la energía, las reservas, porque quizás al ser una mínima parte nos hace daño, pero si uno piensa por qué es importante extraer, entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué en cambio es importante que no se extraiga el petróleo? Para poder saber ya las dos caras. Sabemos por qué podría ser, y ahora si sabemos por qué no podría ser, así uno ya tendría más en mente qué poder votar en la consulta popular. Bueno, es que es como todo en la vida, cuando uno toma decisiones corre dos riesgos, ¿no? La decisión de que la decisión sea acertada y de que no sea acertada. Tenemos la opción de votar por la vida, votar por el Yasuní, es votar justamente por la naturaleza, por la no extinción de las especies que se encuentran en este lugar y que obviamente repercute en todo el escenario mundial, y que también además de eso nos vincula muchísimo a nuestras condiciones de país amazónico, de país que tiene que tiene en su constitución justamente esos derechos de la naturaleza que están en el artículo 71 en adelante, y que tiene una constitución que nos indica a nosotros que hemos decidido que en este estado vivamos de esa forma, de la forma en la cual protejamos el medio ambiente para proteger al ser humano, pero que también protejamos los derechos de la naturaleza. Hacer lo contrario sería ser contra natura, ser algo que no está dentro de la lógica ni jurídica, porque nuestra constitución es protectora de los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos, sino que también sería irnos por el otro lado, que sería el lado de seguir percibiendo esos ingresos, que tampoco no son ingresos que podrían ser reemplazados, ¿no? Sí pueden ser reemplazados, es decir, no son ingresos que son irreemplazables, sino que más bien el gobierno tiene que dar una solución para que esos ingresos que dejarán de percibirse, que no son más de 1.000 millones al año, tienen que ser buscados en otras fuentes. Claro, pero si vemos cuánto se va por la corrupción, cuánto pierde el Estado por la corrupción, cuánto pierde el Estado por un sinnúmero de acciones que realiza y que no tienen un beneficio directo en la población, pues es cuestión de sacar números y ver qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer bien votando por la consulta popular en el Yasuní. Entonces, según su punto de vista, ¿qué pasaría si ganara el sí en la consulta popular? Bueno, si gana el sí, dice la Corte en el anexo que se ha incorporado a la pregunta, en lo que se ha incluido de que en el transcurso de un año, ¿no?, se harán todas las actividades para desmontar estos pozos petroleros, para sacar toda esa infraestructura, ¿no?, y para, en la medida de lo posible, reparar, ¿no?, y restaurar el daño ocasionado. Y en un año tendríamos ya libre el Yasuní de explotación petrolera. Eso es lo que va a pasar. Y seguramente tendremos la conciencia tranquila que nuestras futuras generaciones vivirán en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, y en lo que cabe hemos hecho algo bien por la subsistencia de la especie.
Usted dice que el plazo es un año, pero según los daños que ha habido, ¿usted cree que realmente en un año puedan limpiar, reparar todo? Técnicamente no podría pasar eso, o no debería pasar eso, porque una vez que se aprueba la consulta popular, digamos que gana el sí, ¿no? Inmediatamente se ejecuta esa decisión soberana del pueblo que se ha obtenido en esta consulta. Y a partir de ahí lo que dice la Corte, claro, no puedes parar inmediatamente, sino que da un año para desmontar toda esta infraestructura y para cerrar los pozos. Y evidentemente ya el Estado tiene que buscar los mecanismos para buscar la restauración. En lo que cabe, buscar las formas de reparación de la naturaleza. Pero bueno, lo importante es que estamos seguros que después de un año haremos cumplir esta decisión del pueblo y a partir de ahí no tendremos explotación petrolera en el Yasuní. Usted ha hablado varias veces sobre los derechos de esta naturaleza, pero ¿qué puede ser exactamente eso de derechos a la naturaleza? No diría, claro, proteger la naturaleza y fin, pero ¿qué más puede abarcar de eso? ¿Cómo realmente se puede proteger la naturaleza o qué se puede hacer al respecto? Bueno, primero hay que entender dos cosas, ¿no? La Constitución del Ecuador es una constitución que tiene 444 artículos, una constitución escrita, digamos, tiene bastantes derechos, deberes, obligaciones, pero entre esos tenemos dos tipos de lógica, ¿no? Una lógica que se llama la lógica biocéntrica del derecho, donde están incluidos los derechos de naturaleza, y una visión, digamos, humanocéntrica del derecho, donde la idea es que el derecho tiene un epicentro, no un eje, que es el ser humano. En nuestra Constitución, por los dos lados, digamos, encontramos esas dos visiones. Los derechos de la naturaleza, que están en el artículo 71 hasta el 74 en adelante, y los derechos medioambientales, que están irradiados en toda la Constitución, a partir del artículo 14, 13 en adelante. Entonces, coexisten, digamos, estas dos visiones. La gran diferencia es que una protege y tiene como sujeto el derecho a la naturaleza y la otra tiene al hombre. Pero esto no permite, digamos, esto no es que se chocan estos derechos, más bien que estos derechos trabajan en conjunto porque finalmente las dos buscan la plenitud de la vida. Entonces, la misma Constitución nos otorga a nosotros los mecanismos para poder garantizar el cumplimiento de estos derechos. Y hoy por hoy encontramos una vasta jurisprudencia constitucional, por ejemplo, en materia de derecho a la naturaleza, y también una muy rica jurisprudencia constitucional de derechos ambientales. Es decir, los instrumentos jurídicos están ahí. ¿Qué es lo que falta? Tal vez sería que la ciudadanía se empodere de esos instrumentos, la ciudadanía reconozca, interiorice esos instrumentos y que se sienta parte de una lucha que definitivamente es de todos y hagamos respetar estos derechos. Pero ya está la parte jurídica, está en nosotros, en nuestras conciencias, está en nuestra vocación, en lo que queremos para nuestras futuras generaciones, en hacer o no hacer lo que corresponde. Y lo que corresponde hoy en día, con lo que estamos viviendo en el cambio climático, con lo que estamos viviendo con todo el calentamiento global, con lo que estamos viendo con la destrucción de las especies, con la extinción de las especies de flora y fauna, con todos los crímenes ambientales que se están dando, es tomar la batuta, y sobre todo los jóvenes, tomar la batuta y defender estos derechos que sin duda alguna es defender a toda la humanidad. Eso es cierto, y justamente usted que acaba de mencionar el cambio climático, yo sé que el Yasuní puede, al ser una reserva amazónica, mitigar lo que es el dióxido de carbono, obviamente en el cambio climático, pero mientras más se sigue extrayendo el petróleo, más está ese problema de que no dan paso a que pueda hacer ese derecho a la Amazonía, y por lo tanto ahí afecta más el clima. Entonces, ¿de qué manera es que influye directamente en el cambio climático todo esto que está sucediendo? Claro, es que si lo vemos de pronto proporcionalmente hablando, bueno, el Ecuador es un país territorialmente pequeño, la selva amazónica ecuatoriana es proporcionalmente pequeña, a pesar de que sea la de más amplia biodiversidad en el mundo, pero evidentemente hay miles de problemas en el mundo que generan el cambio climático, ¿no? El cambio climático en sí es la prolongación de los daños en el clima, efectos climáticos que se perduran durante el tiempo y que son ocasionados por diversas acciones, principalmente las acciones del hombre. La quema de combustibles fósiles es una de las principales acciones del hombre que genera el cambio climático. Y el cambio climático consiste en una cuestión muy sencilla, ¿no? Se producen ciertos gases, esos gases que están producidos en la atmósfera, dentro del planeta, son gases que tienden a subir, ¿no? Y que crean dentro de la Tierra, digamos, en la parte más alta de la Tierra, para explicarlo de manera figurativa, ¿no? Crean una especie de un manto, ¿no? Esa especie de manto no permite que el calor que se genera dentro del planeta salga y se concentra más bien aquí.
¿no? ¿Por qué? Porque este número el dióxido de carbono, el metano, son gases que hacen que se concentre el calor, y la concentración del calor evidentemente se devuelve a la Tierra. ¿Cómo se devuelve? Con sequías, con el deshielo de los árticos, con el deshielo de los nevados, con las altas temperaturas, con los incendios forestales. Es decir, genera realmente una destrucción total del clima, que es el clima que nos rodea a todos los seres humanos y los animales en general, pero es generado justamente por esto. De tal forma que el cambio climático es el reflejo justamente del desarrollo de la humanidad y de la civilización. Tal vez el Yasuní podría parecer que es algo pequeño en comparación con lo que pasa en el mundo. Sí, es verdad, es algo pequeño, pero es ese pulmón que permite justamente mantener un equilibrio general, que no solo el Yasuní, sino todos los parques nacionales del Ecuador, más todos los humedales en el mundo, más todas las reservas ecológicas, más todo lo que está en la naturaleza, es lo que permite justamente mantener un equilibrio, ¿no? Bueno, si estamos hablando de los problemas que trae el cambio climático, entonces uno podría empezar a preocuparse, es verdad, pero también qué hay de aquellos de los que quieren hacer el cambio. Entonces, individualmente, ¿cómo podríamos fomentar acciones para estar contra la lucha de los problemas del cambio climático? Bueno, la primera lucha es la lucha que ha desarrollado las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son ejes, son metas que tenemos que cumplir. Aspiramos cumplirlas hasta el 2030 y podríamos irlas cumpliendo más adelante, pero entre esas metas está justamente la reducción de las emisiones de carbono. Hay universidades, hay empresas, la propia Universidad de Guayaquil también está trabajando en un plan de manejo ambiental para reducir nuestra huella de carbono, y entonces está en cada uno y en nuestras conciencias de que nosotros podemos hacer acciones pequeñas, acciones medianas, acciones grandes, pero las acciones pequeñas sumadas con miles y millones de acciones pequeñas pueden generar un cambio en nuestra reducción de la huella de carbono. Por ejemplo, dejar de consumir plásticos de un solo uso, buscar hábitos de alimentación que realmente sean sustentables, mejorar nuestra utilización de los recursos naturales, en lo que tiene que ver con el agua, en lo que tiene que ver con la electricidad, y el Estado también tiene que generar esas políticas públicas que permitan que las universidades, los colectivos y todo el conglomerado social pueda tener beneficios de cambiarse, por ejemplo, de un estilo de vida contrario a la ecología por un estilo de vida un poco más ecológico, ¿no? Entonces, todo esto aquí es parte de un cambio de mentalidad. Definitivamente no lo vamos a hacer solos, tenemos que hacerlo juntos, y ahí está, por supuesto, la participación de ustedes, los jóvenes, y de todas las entidades que podemos colaborar en que la gente haga conciencia de que hay un solo planeta. Hasta el día de hoy no se ha demostrado que podamos irnos a vivir a Marte, ni que podamos vivir en la Luna, sino que si este planeta hasta el 2035, hasta el 2050, no se recupera, está en peligro de extinción. Y no sirve de nada tener la mejor tecnología, no sirve de nada tener los mejores edificios, los mejores carros a gasolina, ni las mejores distracciones, si no nos preocupamos por este tema. Claro, obviamente uno como persona tiene que empezar a hacer el cambio. Usted también dijo que hay que hacerlo de manera unida, con las entidades. ¿Y cuál sería entonces el rol de los gobiernos seccionales en lo que respecta a materia ambiental para poder decirle a la gente que podemos hacer el cambio? Porque claro, los programas obviamente informan de eso, pero la gente común suele nomás decir, ay, esto se lo dejo al gobierno, esto no tengo nada que ver yo. Pero bueno, te cuento que el tema de la lucha contra el cambio climático no es un tema del gobierno. Por supuesto que tiene un rol dentro de esto, pero no es exclusivamente esto. Las industrias normalmente no son del gobierno. Los países más contaminantes que aportan con la mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono y que generan finalmente el calentamiento global, el cambio climático y la crisis climática, no es Ecuador, no es Colombia, no es Perú, son justamente Rusia, la India, Estados Unidos, la Comunidad Europea, China, por supuesto, que son los principales productores de estos gases que afectan al medio ambiente, pero son las industrias finalmente. O sea, definitivamente ese modo industrializado, capitalista de desarrollo de las fuerzas productivas a través de las nuevas factorías, de cada día producir con el menor costo, finalmente produciendo la mayor contaminación,
es nuestro principal problema, ¿no? Pero bueno, todos podemos hacer algo y todos podemos ir cambiando y todos podemos exigir a los gobiernos, y en el caso de los gobiernos seccionales son también competencias según la Constitución y según el COTAC, son competencias en el ámbito provincial y son competencias en el ámbito municipal, de tal forma de que municipios pueden hacer mucho por la lucha contra el cambio climático, prefecturas también, y obviamente presionar al gobierno central para que también genere esas políticas públicas que permitan reducir, ¿no?, estos gases contaminantes y por supuesto garantizar la sustentabilidad y el medio ambiente sano. Claro, y ya que la mayoría de nuestros espectadores son miembros de la universidad, también han de pensar, sí, es verdad, el gobierno puede hacer algo, nosotros podemos hacer algo, y que hay las universidades, nuestra universidad o alguna otra universidad, en base a su experiencia por las universidades que haya pasado, ¿qué podrían hacer para proteger la naturaleza y el medio ambiente? Bueno, ya la Universidad de Guayaquil está construyendo, hay una comisión, inclusive soy parte de esa comisión, que ha sido dispuesta por el señor rector, el doctor Francisco Morán, para crear un plan de manejo ambiental. En la Universidad de Guayaquil creemos que tenemos que alinearnos a esta visión ecológica, debemos alinear también nuestra educación a crear una conciencia ecológica y que nuestros estudiantes, que son bastantes, un poco más de 60.000 estudiantes, se comiencen a convertir en una especie de promotores de la lucha contra el cambio climático. En ese sentido, se está armando esas comisiones, el plan de manejo ambiental va a buscar políticas universitarias que sean aprobadas finalmente por el Consejo Universitario, por ejemplo, para la reducción del consumo de agua, ¿no?, el desperdicio de agua, para la reducción del consumo de energía eléctrica y buscar alternativas de energías mucho más amigables con el medio ambiente, ¿no?, como los paneles solares, la energía eólica, etcétera. También la búsqueda para reducir el consumo, por ejemplo, de papel, el consumo de plásticos de un solo uso, buscar mecanismos que ya se están viendo y que aspiro que el señor rector en este año y el próximo año comience a implementar medidas que permitan justamente desarrollar acciones concretas para reducir la huella de carbono de la Universidad de Guayaquil, que es la huella de carbono que nosotros podemos ahorita reducir como parte de la comunidad universitaria, y estoy seguro que se va a llegar a eso porque el señor rector tiene esa vocación de lograr que esta universidad vaya en esa línea, y estoy convencido de que con la unión estudiantes, profesores y autoridades lo vamos a lograr. La verdad, personalmente, yo sí he visto que los cambios que ha dado el rector sí se han cumplido, pero yo sí puedo decir personalmente que se está viendo cambios en la universidad, y yo también puedo creer entonces firmemente en lo que usted dice sobre los cambios que pueden ver a favor del clima. Tomando en cuenta algo, que nosotros tenemos una posición geográfica y ecológica muy importante por ser vecinos del estero salado. Nosotros nos hemos convertido en un guardián del estero salado. Y además de eso, que nuestra ubicación dentro de la ciudad de Guayaquil y un sinnúmero de especies arbóreas que se encuentran en la Universidad de Guayaquil. La Universidad de Guayaquil tiene muchas plantas, tiene muchos árboles, tiene muchas especies también de fauna, búhos, tiene ardillas, tiene algunas otras especies que sin duda alguna son parte de nuestro propio medio ambiente universitario, y entonces somos los llamados a poner el ejemplo en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador. Claro, esta universidad ha dado su propósito y su parte para poder cuidar el medio ambiente, y saliendo de la universidad, los ciudadanos de otros lugares en general, ¿qué acciones legales se pueden utilizar para poder hacer respetar los derechos de naturaleza, los derechos ambientales? ¿Qué podemos hacer? O sea, ya nos explicó claro individualmente, pero en base a la ley, ¿qué podemos hacer para que podamos ser parte de todo esto? Y así no tener que tomar algún camino disparejo, porque claro, hay quienes quieren proteger la naturaleza, pero suelen tomar ya esos caminos extremistas, opresiones ya fuera de la ley, para poder estar ya dentro de la ley y al mismo tiempo respetar la naturaleza. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Hay muchísimos pasos, y me ha dado una idea importante. No voy a sugerir al señor rector y a la universidad que se suban ciertas pautas que pueden servir para los estudiantes en la página web de la Universidad de Guayaquil, y comenzar a hacer mayor difusión de todas las cosas que podemos hacer, que no nos cuestan mucho, que son parte de nuestra vida diaria y que colaborarían en la reducción de la huella de carbono. Además de eso, empoderarnos de los derechos ambientales, empoderarnos de los derechos de la naturaleza y convertirnos en agentes de cambio. Los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas son objetivos que debemos cumplirlos.
y cada uno de nosotros tiene un peso de responsabilidad en ese cumplimiento. Si no tenemos ese peso de responsabilidad, lo que va a pasar es que tarde o temprano no estaremos aquí nosotros para volver a conversar sobre esto, ¿no? Entonces, evidentemente la destrucción es la alternativa que no podemos escoger, y la salvación de las especies, la salvación del planeta, es la alternativa que educacionalmente estamos protegiendo y buscando desde la Universidad Wiki. ¿Quién diría que de despejar la duda de saber la consulta popular de Yasuní ya hemos incluso hasta abarcado lo que es hablar sobre el medio ambiente en general, o como ciudadanía, o como universidad, y estamos haciendo el interés de los espectadores de poder ya plantear nuestras metas y pensar, sí, es verdad, allá en Yasuní hay problemas, pero que hay de acá también podemos hacer nuestra parte. Y la verdad, conversando con usted me ha dado incluso hasta a mí mismo ideas y propósitos para poder hacer eso, y estoy seguro que nuestros espectadores también ya han de estar pensando eso. Y en general yo le agradezco mucho el que haya estado aquí, porque realmente se nota que usted sabe tanto del tema, y no solo el simplemente saber por saber, sino el saber para dar una buena influencia, porque actualmente muchos son influencers de cualquier cosa o de retos, etcétera, pero también hay que influir a hacer las cosas buenas, hacer una acción positiva, hacer las cosas bien. Y de hecho esto es el base del programa el que estamos haciendo, porque sea al menos que la comunidad universitaria, muchos piensan que quizás los programas que se emiten aquí o otros simplemente es rellenar un espacio ya porque sí, o simplemente para tener buena pinta, pero uno como universitario, uno como comunidad puede hacer más que simplemente estudiar, puede ser también la misión de poder dar algo más y poder defender los derechos, la ciudadanía, el medio ambiente, entre otros, y esa es la razón por la que estamos haciendo este programa, y por la cual hay otros programas para que nuestra comunidad universitaria pueda ver el lado positivo de esto. Y también usted, doctor, un mensaje para finalizar nuestro programa que podría decirnos. Bueno, el mensaje es que a toda la comunidad universitaria, y no solo a todos los que ven las redes sociales y siguen este canal y este programa, que nos convertamos en agentes de cambio, que reflexionemos de que existe un solo planeta y que el cambio está en nuestras manos. Definitivamente reducir la huella ecológica nuestra va a ser la garantía de la sostenibilidad de la humanidad. Pensemos en las futuras generaciones, pensemos en nuestros futuros hijos, para ustedes que son jóvenes, en los futuros nietos, pensemos en que detrás de nosotros hay una multiplicidad de generaciones que necesitan tener un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Defender los derechos de la naturaleza, defender los derechos ambientales, debe ser un compromiso de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Nuevamente, muchas gracias a usted. Gracias a usted. Muchas gracias a la comunidad universitaria por ser parte de este programa, y nos vemos hasta la próxima. Muy bien. Chao.